Amantes de las motos y de la historia, bienvenidos. Hoy vamos a desenterrar una leyenda sobre dos ruedas que redefinió el motociclismo tal como lo conocemos. Así que abróchense los cinturones. Bueno, en realidad, pónganse los cascos y prepárense para un viaje épico por la historia de la Honda CB750. Vamos a remontarnos a sus orígenes, cuando el mundo era un lugar más simple y las motos rugían con un espíritu salvaje. Y ojo, porque esta no es una historia cualquiera, amigos. Esta es la historia de cómo una moto japonesa se plantó en el patio trasero de los americanos y británicos y les dijo: "Aquí estoy yo". Era el año 1969, el hombre había llegado a la luna y el mundo estaba obsesionado con las máquinas. Pero mientras todos miraban hacia el cielo, Honda estaba cocinando algo en la Tierra, algo grande, algo que haría que incluso los astronautas quisieran cambiar sus cohetes por dos ruedas. Se trataba nada más y nada menos que de la Honda CB750. Honda era conocida por sus pequeñas motocicletas, aquellas que usabas para ir a comprar el pan o para pasear al perro. Pero Soichiro Honda, el visionario fundador, tenía un plan. No se conformaba con ser el rey de las motos pequeñas. No, él quería crear una motocicleta que no solo compitiera con las grandes máquinas británicas y estadounidenses, sino que las dejara en el polvo. Y así nació el proyecto que cambiaría el mundo de las motos para siempre. Imaginen a un grupo de ingenieros japoneses en una sala, mirando gráficos, bebiendo sake y discutiendo sobre cómo hacer una moto que fuera la envidia del mundo entero. Y uno de ellos dice: "Oye, ¿y si hacemos una moto con 4 cilindros en línea, frenos de disco, y ya sabes, hacemos que se vea tan sexy que la gente la quiera llevar a cenar?" Y así, con esa chispa de genialidad y un poco de locura, comenzó todo. Porque claro, en los años 60, ser sexy era tan importante como ser rápido. Y por eso, Soichiro Honda era un hombre de sueños, pero también de números. Sabía que si quería conquistar el mercado americano, tenía que ofrecer algo más que una moto bonita. Tenía que ser robusta, rápida, fiable y, sobre todo, innovadora. Así que se puso manos a la obra con su equipo de ingenieros y diseñaron una moto que cambiaría las reglas del juego. Una moto que no solo iba a ser un éxito de ventas, sino que también iba a redefinir lo que significaba ser una motocicleta. Y así entonces llegó el año 1969, el año en que el mundo escuchó un rugido diferente. Honda presentó la CB750 y el resto, como dicen, es historia, pero no cualquier historia. Una historia que merece ser contada con estilo. La CB750 fue un golpe maestro. Tenía un motor de 4 cilindros en línea de 736 centímetros cúbicos, capaz de alcanzar los 67 caballos de fuerza y una velocidad máxima de 200 kilómetros por hora. Sí, has oído bien, 200 kilómetros por hora en 1969. Era como si Honda hubiera tomado la receta de la velocidad y le hubiera añadido un toque de sushi. Pero la verdadera sorpresa fue el freno de disco delantero. Un freno de disco en una moto de producción en 1969. Las competidoras europeas y estadounidenses se quedaron boquiabiertas. Era como si Honda hubiera traído un arma láser a un duelo de espadas. Mientras las demás marcas seguían con frenos de tambor, Honda dijo: "Vamos a parar esto con estilo". Y vaya si lo hicieron. Fue un cambio radical en la industria, como pasar del blanco y negro al tecnicolor de golpe. La CB750 no solo tenía potencia, tenía mucha presencia. Era la combinación perfecta entre deportividad y elegancia. Los ingenieros de Honda no solo pensaron en la velocidad y el manejo, sino también en el sonido. Querían que esta moto tuviera un rugido distintivo, algo que hiciera girar cabezas en cada esquina, y lo lograron. Porque vamos, ¿quién no quiere una moto que haga ruido como si fuera a comerse la carretera y llegar al fin del mundo? Después del lanzamiento inicial, Honda no se durmió en los laureles. Sabían que tenían oro entre manos, así que comenzaron a ajustar y mejorar la CB750. La versión original, conocida como K0, fue seguida rápidamente por los modelos K1 a K6, cada uno con pequeñas mejoras y ajustes. Era como una serie de televisión, cada temporada mejor que la anterior, y la gente esperaba con ansias el siguiente modelo. Con cada nueva versión trajo consigo actualizaciones de estilo y rendimiento.
nuevos colores, diferentes detalles cromados, mejoras en la suspensión. Honda estaba claramente en modo de perfeccionamiento continuo. Era como si estuvieran diciendo, sí, la CB750 es increíble, pero podemos hacerlo aún mejor. Y así, con cada nueva versión, pulieron los detalles, mejoraron la tecnología y nos dieron más razones para enamorarnos de esta increíble moto. Honda realmente sabía que tenía una joya y no tenía miedo de pulirla hasta el último detalle. Los modelos K0 a K6 no solo ofrecían mejor rendimiento, sino también una estética mejorada, más cromo, más brillo, más opciones de color, porque si algo aprendimos de los 70 es que nunca hay demasiado brillo. Y luego, en 1975, Honda lanzó la CB750F Super Sport. Con un carenado más deportivo y un escape 4 en 1, esta versión era para aquellos que querían un poco más de adrenalina. Porque, seamos sinceros, ¿quién no quiere verse como un piloto de carreras en una carretera abierta? El nuevo modelo Super Sport era una bestia, pero también una belleza. Era como la encarnación de todo lo que la CB750 representaba: potencia, estilo y un toque de rebeldía. Vamos, que hasta los policías querían una. Y no los culpo, con ese escape 4 en 1, la Super Sport rugía como una pantera en celo. Era una máquina hecha para correr, para sentir el viento en la cara y para dejar atrás a cualquier otra moto que se atreviera a desafiarla. A medida que los años 70 dieron paso a los 80, Honda continuó expandiendo la línea CB750. Aparecieron versiones como la CB750C Custom y la CB750K. Estas motos eran más que simples vehículos, eran declaraciones de moda, porque ya sabes, los 80 todo se trataba de estilo. La CB750C tenía un look más chopper, ideal para aquellos que querían sentirse como en una película de acción, mientras que la CB750K seguía la tradición de las deportivas. Eran como dos caras de la misma moneda, una para los que querían estilo y otra para los que querían velocidad. La CB750C era perfecta para aquellos que querían parecer como si hubieran salido directamente de un videoclip de rock de los 80. Era larga, baja y con un manillar que parecía decir, sí, soy el tipo malo de la carretera. Mientras tanto, la CB750K seguía siendo el caballo de batalla, la moto que podía hacer de todo, desde ir al supermercado hasta recorrer una carretera de montaña. Era como el James Bond de las motos, siempre preparado para cualquier misión. Pero aún así, Honda no se quedó quieto. En 1981 presentaron la CB750F y la CB750K con algunos cambios notables. La CB750F tenía un estilo más deportivo, con un enfoque en el rendimiento y la velocidad. Honda se dio cuenta de que había un mercado para aquellos que querían algo más que una moto para pasear. Querían una moto que pudiera acelerar el pulso y dejar una marca de goma en el asfalto. La CB750F era la moto para los que amaban las curvas y los retos. Con una suspensión mejorada, frenos más potentes y un motor afinado para ofrecer más potencia, esta moto era como un billete directo a la adrenalina. Era la elección perfecta para aquellos que querían sentirse como un piloto de carreras cada vez que giraban el acelerador. El escape 4 en 1 le daba un sonido inconfundible, un rugido que parecía gritar, «Aquí estoy, quítate de mi camino, maldito bastardo». Y vaya que hacía falta que se quitaran, porque esta moto era rápida. No era solo una máquina, era una declaración de intenciones. Y luego, en 1982, llegó la CB750SC Nighthawk, una versión aún más moderna y audaz. Era la respuesta de Honda a la creciente popularidad de las motos cruiser en Estados Unidos. Con un estilo más recto y un diseño aerodinámico, la Nighthawk parecía lista para volar por la carretera a medianoche. Este modelo Nighthawk era una moto para los que querían mezclar un poco de estilo con su velocidad. No era tan agresiva como la CB750F, pero tenía un encanto propio. Con su faro cuadrado y su posición de conducción relajada, era perfecta para los paseos nocturnos por la ciudad, cuando solo querías sentir el viento en la cara y el rugido del motor bajo tus pies.
Era como si Honda hubiera dicho, hey, vamos a hacer una moto para los que quieren ir rápido, pero también quieren llegar con estilo a la fiesta. Y vaya si lo lograron. La Nighthawk era lo más cool de ese tiempo en dos ruedas. Todos querían una. Después de algunos años de pausa, Honda decidió que era hora de traer de vuelta a la CB750, pero esta vez con un toque de nostalgia. En 1991 lanzaron la CB750 Nighthawk, una reinterpretación moderna del clásico. Honda sabía que había un mercado de motociclistas que ansiaba las glorias del pasado con las comodidades del presente. La Nighthawk de los 90 mantenía el espíritu de las CB750 originales, pero con tecnología y diseño actualizados. Era más ligera, más ágil y, por supuesto, más confiable. Porque, claro, en los años 90 nadie quería quedarse tirado en la carretera. Bueno, a menos que fueras Kurt Cobain, pero esa es otra historia. La nueva Nighthawk era como un vinilo en plena era del CD, un guiño al pasado con todo el brillo del presente. Y hablando de brillo, esa pintura metálica era algo para admirar. Cada vez que el sol la tocaba, parecía una obra de arte en movimiento. Era imposible no enamorarse de ella. Sin embargo, como todas las buenas historias, la de la CB750 también tenía que llegar a su fin. A medida que el nuevo milenio se acercaba, Honda decidió que era hora de cerrar el capítulo de la CB750 para darle comienzo a otra generación de nuevos deportivos. El último modelo salió de la línea de producción en 2003, marcando el fin de una era icónica. La CB750 dejó un legado impresionante. Fue una moto que cambió la industria, redefinió las expectativas de lo que una motocicleta podía ser y dejó una marca indeleble en el corazón de millones de motociclistas alrededor del mundo. Porque al final del día, la CB750 no era solo una moto, era una leyenda, un símbolo de libertad y un testimonio del ingenio humano. Así que aquí estamos, al final de nuestro viaje. Hemos recorrido décadas de historia, tecnología y pasión. Y aunque la CB750 ya no esté en producción, su espíritu vive en cada una de las motos que Honda produce hoy. Porque al fin y al cabo, una leyenda nunca muere. Solo se transforma y sigue rugiendo en los corazones de aquellos que la conocieron. Así que ahí lo tienen, amigos. La historia completa de la Honda CB750, una moto que cambió el mundo y dejó una huella imborrable en la historia del motociclismo. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Y recuerden, la próxima vez que vean una CB750 en la carretera o en una exhibición, estén seguros de saludarla con respeto, porque estás viendo una verdadera leyenda viva. Y no olviden suscribirse, darle like y compartir este video si quieren que sigamos contando más historias épicas de motos. Hasta la próxima, y que el viento siempre sople a su favor.